Han vuelto los archivos arácnidos y con ellos una pregunta constante. ¿El personaje de Jonah Jameson está inspirado en el propio Stan Lee? ¿El escritor se basó a sí mismo para crear al editor del Bugle o solo es una leyenda urbana? Spider sense is tingling. Showtime! Do your job. Bienvenidos a los archivos arácnidos, donde trato de responder a todas sus preguntas alrededor del personaje. No olvides dejar un tema que quieras sea resuelto en el próximo episodio en la caja de comentarios. Dicho lo anterior, ¿Jonah Jameson estaba inspirado en Stan Lee? Esta pregunta suele ser una constante entre los seguidores de Spidey debido a las similitudes que podríamos observar en ambos editores. Jameson apareció por primera vez en Marvel durante la Amazing Spider-Man número 1, publicado en diciembre de 1962, y de inmediato despertó la intriga de los lectores que le compararon con Perry White, editor en jefe del Daily Planet, periódico ficticio del universo de Superman y DC Comics. Sobre este hecho les he hablado en otros videos donde explico cómo, a pesar de que Stan Lee se ha mostrado reacio a reconocer las similitudes entre Superman y Spider-Man, el primero de estos fue una inspiración enorme para Peter Parker y su sentido del heroísmo, retomando elementos que moldeó a su conveniencia, generando escenarios diferentes que dotaron a Spider-Man de una enorme popularidad entre las décadas de los 60s y los 70s. En 2010, Stan Lee admitirá en una entrevista desconocer al personaje de Perry White, negando basarse en él para crear a Jameson, alegando que nunca leyó ninguna historia de Superman que tuviera al personaje en ella. Algo extraño si tomamos en cuenta que el Hombre de Acero era el superhéroe más popular de aquella época. Sin embargo, en esa misma entrevista, Lee reconocería lo que muchos han pensado durante todos estos años, que se basó en él mismo para crear a Jonah Jameson. Me atrapaste, realmente lo hice. Pensé si fuera un hombre gruñón e irritable, como lo soy a veces, cómo actuaría, y eso fue todo. Entonces ahí me tienes. Así que la respuesta a este enigma ha sido resuelta por el mismo escritor, que admitió públicamente este hecho. Pero a mí realmente esta versión no me convence del todo por diversos motivos, creyendo que Lee, como ya era su costumbre, solo utilizó este elemento para aumentar aún más su figura en los medios de comunicación. Si hay una característica que Jameson y Stan Lee compartían, era la necesidad de atraer la atención, haciendo lo que sea para vender sus publicaciones. Para mí es muy claro que Jameson obtiene una inspiración por lo menos parcial de Perry White, y la mayoría de sus rasgos físicos no fueron concebidos por el escritor, sino por Steve Ditko y posiblemente hasta por Jack Kirby, quien indudablemente tuvo una presencia mucho mayor en la creación de Spider-Man. Es bien conocido que la relación entre el escritor y ambos artistas se fue desgastando con el paso del tiempo gracias a la popularidad de sus personajes, con Lee obteniendo el mayor reconocimiento y con Kirby y Ditko trabajando entre las sombras. Si analizamos las historias de Spider-Man a mediados de los 60s, podríamos darnos cuenta de cómo Steve Ditko parece dibujarse a sí mismo como Peter Parker, dotando al personaje de características que él mismo poseía, como el uso de anteojos o su introversión. Y también es claro que utilizaba al personaje de Jameson para hacer un contrapeso, muy seguramente basándose en la personalidad de Lee, que al final de cuentas en ese entonces era su jefe. La relación entre Spider-Man y Jameson en algún punto para mí reflejaba lo difícil que era trabajar con Stan Lee en ese periodo de tiempo, siendo un desahogo que Ditko practicaba en la serie y que Lee consentía, añadiendo elementos característicos que hicieron del editor del Bugle un viejo gruñón que la mayor parte del tiempo parecía egoísta. Por supuesto que Lee sería una gran referencia para la creación y personalidad vista en Jameson, pero no de la forma en que el escritor lo relata, con Steve Ditko siendo el autor intelectual de dichas semejanzas, una idea que ha sido reforzada por diversos artistas y trabajadores de Marvel que han aceptado que Stan Lee era un sujeto muy diferente a lo que décadas más tarde el mundo quiso creer, pareciéndose más al perfil cascarrabias y abusador de Jonah Jameson. No creo que haya ninguna duda de cómo el escritor terminó por inspirar al editor del Bugle, pero creo que puede existir más de una versión del por qué ocurrió tal cosa, con Stan Lee dando la versión oficial hace algunos años, pero yo tengo mis reservas. Dime qué piensas al respecto, no olvides suscribirte al canal si es que quieres saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. Spider Sting. Maximum Spider. So close. One for JJ. Come on. Web swing. Ah!